Entonces, va a haber unas encuestas, o sea, polling questions, durante la presentación. Y además ustedes tienen acceso a los conferencistas a través, si miran ahí abajo de la pantalla, tienen el chat o el QA, donde pueden meter preguntas y los conferencistas los van a contestar. Entonces, sin más, voy a presentarles a Alberto Pérez, director comercial América Latina de SCATI, y va a estar acompañado con Pedro Villanueva, subdirector de Seguridad, Investigaciones y Prevención del Fraude, Grupo Financiero Inbursa. Esa es la maravilla de tecnología que tenemos a Alberto en el frío ahí en España y tenemos a Pedro ahí en México, un poco distinto en términos del ambiente. Entonces, ahora voy a pasar el bastón a Alberto. Alberto. Gracias, David. Pues un placer estar con ustedes. Como siempre, es una oportunidad enorme la que nos brindan y un placer también, Pedro. Un abrazo desde aquí en la distancia, un abrazo digital, que nos tenemos que ver y no podemos vernos presencialmente, pero bueno, ojalá que pronto podamos vernos, ¿no? Bueno, Tania, ¿me confirmas si se está viendo la presentación? Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, como bien decía David, hoy la idea de la práctica de hoy es, pues hablarles de videovigilancia inteligente, estos nuevos retos de la banca de Latinoamérica en los que nos estamos enfrentando y donde, de alguna manera, la evidencia, ¿no? La evidencia del vídeo, contar con vídeo. El contar con vídeo nos puede permitir definir y llegar a aplicar unas estrategias de seguridad física proactiva, ¿no? Vamos a verlo en casos de ejemplos, vamos a verlo con casos de éxito, casos de uso, casos reales, donde se ha aplicado la tecnología y donde de una manera práctica pues ustedes puedan monitorear mucho más fácil cómo es esta tecnología. Por delante, mis mejores deseos para el 2021, que empezó un poquito complicado para todos, pero bueno, sirva, ojalá que pronto, podamos otra vez iniciar esos viajes y juntarnos todos, ¿no? Sin más, permítame empezar con una frase, ¿no? Una frase que es la de dotar de inteligencia a los sistemas, ahorra costos y mejora el retorno de la inversión. Si me permiten, hoy en día las máquinas, las cámaras, los sistemas de videovigilancia en concreto, se volvieron prácticamente autónomos. Son capaces de tomar decisiones por nosotros, clasificando eventos y aportando información que posteriormente nos van a permitir tomar decisiones, ¿no? La incorporación de la inteligencia a los sistemas de vídeo ha permitido definir una serie de nuevas estrategias proactivas a la seguridad física de hoy en día, ¿no? Y sin duda, la incorporación de la inteligencia artificial, uno de los grandes retos tecnológicos en los que nos enfrentamos estos años, nos va a permitir a los sistemas trasladarles hacia un nuevo enfoque, hacia un nuevo modelo de gestión predictivo. Algo disruptivo, un cambio importante que se está produciendo en la tecnología. Y por supuesto, desde el punto de vista de ahorro de costos, clave, fundamental, que les va a trasladar en una mejora y en un retorno de la inversión. Mucho más ágil, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la clave para implementar esta estrategia proactiva? ¿Cuál sería la clave para ustedes que creerían que desde el punto de vista de videovigilancia inteligente puede aportarles para implementar una estrategia proactiva? Sin duda, tenemos que ser capaces de anticiparnos a los acontecimientos, reduciendo claramente esos tiempos de investigación a los que estamos sometidos pues, tradicionalmente con el vídeo, ¿no? Y caminando, como les decía, hacia ese enfoque predictivo, ¿no? ¿Cuál sería la clave? La clave es el conocimiento, la información, la inteligencia, los datos. El disponer de información es clave para anticiparnos a los eventos, para conocer antes de que suceda un ilícito. Lo cierto es que cuanta más información tengamos, más preparados estaremos para responder a los eventos de seguridad. Además, si me permiten, los sistemas de seguridad podrán realizar predicciones. Sin duda, ¿no? Los riesgos también están en constante evolución,
pero con inteligencia, con información, con esos datos, con el conocimiento que nos va a aportar la videovigilancia inteligente, tendremos una herramienta bien poderosa para implementar con éxito estas estrategias proactivas. Y ahí la clave está en la inteligencia artificial, que nos va a ayudar a ser proactivos, a anticiparnos a la mayoría de los eventos. Si nos retrocedemos un poco en la historia, la tecnología, bueno, los que tenemos ya muchos años aquí en el sector, pues hemos vivido como la tecnología pues ha ido ayudando de alguna manera a definir diferentes modelos de gestión en la seguridad física, ¿no? En esos años 90, la principal preocupación que teníamos todos era en los vigilantes, en los custodios, en los cristales, en la protección de los blindados, en el perímetro. La vigilancia física era clave para esa protección. Ya hace ya casi 20 años empezaron esos primeros videograbadores digitales, esos sistemas de vídeo pues bastante prehistóricos, ¿no? Comparado con lo que hay hoy en día, pero que nos permitían, bueno, trabajar en un modelo reactivo, fundamentalmente, ¿no? Si recuerdan, la mayoría de veces eran búsquedas forenses o la inversión que se hacía en sistemas de vídeo estaban enfocados para fines de investigación. Es decir, vamos a decir de una manera coloquial, cumplir el expediente. Las normativas legales iban cambiando, se iban acelerando en todos los países de Latinoamérica diferentes regulaciones que implicaban el uso de este tipo de tecnologías, pero fundamentalmente de un modo reactivo y para un uso forense, ¿no? Para buscar ilícitos cuando algo había ocurrido. Y hace unos 10 años, un poco más, los modelos de gestión, gracias a la tecnología, si recuerdan, la capacidad que teníamos los sistemas, los fabricantes de integrarnos, nos facilitaba que para todos ustedes tuvieran la capacidad de la detección en tiempo real. La capacidad de visualizar eventos en tiempo real ya no era, de alguna manera, necesario tener a operadores continuamente monitoreando todas esas cámaras de las bóvedas o monitoreando las cámaras de los ATMs. La clave residía, de alguna forma, en que cuando ocurría un evento, tenerlo en tiempo real. La integración. Los modelos eran preventivos. Éramos capaces de hacer verificaciones visuales en tiempo real y no tener unos costes operacionales tremendos en disponer de gente para hacer rondas periódicas de vídeo. Pero ¿qué ha ocurrido estos últimos años que incluso se aceleró con la pandemia? La tecnología y fruto de esa inteligencia artificial en muchos de los casos, estos nuevos algoritmos que se está introduciendo en la industria de la biovigilancia, dotándoles de inteligencia a los sistemas, lo que están permitiendo es la capacidad de predecir situaciones, algoritmos que incluso desde el punto de vista de negocio nos van a permitir informarles de datos, de situaciones que están ocurriendo. Hoy la idea de la presentación es mostrarles cómo, de alguna manera, el vídeo ya no solo es la pura evidencia que transmite vídeo, el vídeo también transmite datos. Esos datos van a servirles de apoyo también para otras áreas como son las áreas de negocio, ¿no? ¿Y cómo lo consigue la inteligencia artificial? ¿En qué estamos hablando? Supongo que todos oirán hablar de inteligencia artificial. En el campo del vídeo, en concreto de la videovigilancia, hay dos campos fundamentales. Uno es el aprendizaje profundo, el que permite que a la seguridad bancaria este nuevo método para obtener inteligencia, tanto para áreas de marketing como para áreas de negocio, ¿no? Son capaces de alertar eventos y generarnos situaciones que antes, eran difícilmente de predecir, incluso de clasificar eventos, de discernir cuándo entra una persona o cuándo entra un animal o entra otra figura, ¿no? Además, si a esa información que nos transmiten las cámaras y esos algoritmos de inteligencia dentro del aprendizaje profundo, le combinamos con el aprendizaje de las máquinas, centralizando la información en un Big Data, almacenando los datos que nos están proporcionando las propias cámaras, estamos ante una información de miles de sitios, de ATMs, de sucursales, de centros corporativos, en un Big Data de almacenamiento de información para la posterior toma de decisiones. Son dos campos que está trabajando toda la videovigilancia de cara a proveerles una serie de soluciones que hasta la fecha pues, no nos permitían ir hacia esos modelos predictivos o hacia esos modelos de estrategias proactivas, ¿no? Sin duda, el ecosistema de socios tecnológicos con los que cuentan todos ustedes debe ser clave tener expertos en videovigilancia inteligente, en ese campo del deep learning, ¿no? Que sean capaces de tener algoritmos de inteligencia y de dotar cierta inteligencia a los sistemas capaces de reportarles eventos en tiempo real. Por otro lado, socios tecnológicos, expertos
en inteligencia, ¿no? En Big Data, en almacenamiento de datos para luego facilitarles información para la toma de decisiones. La pandemia lo aceleró. Sin duda este año, y verán en los casos que les vamos a presentar, tanto Pedro como yo, cómo, bueno, pues toda esta transformación digital que estábamos viviendo y en este año tan digital que nos ha tocado vivir, todas estas soluciones se aceleraron en gran medida, ¿no? Y vamos hacia un concepto nuevo como es el más allá de la seguridad. Es decir, sus sistemas de vídeo van a poderles reportar información que hasta la fecha era, vamos, desconocida, ¿no? Era incapaz de aportar esa información que además otras áreas del banco van a aportar. Hoy les trasladaré a Perú, a Brasil, a México, a diferentes casos. Yo creo que en este tipo de webinars lo más práctico es que vean la realidad, los casos de éxito, dónde hemos aplicado y además tenemos la suerte de contar con el usuario final, en este caso con Pedro Villanueva, que nos comentará en la parte final de la presentación cómo esta inteligencia la aplicó en este caso para la lucha contra el fraude. Pero permítame un inciso, un breve inciso. David me presentó, pero no les presenté la compañía. Les empecé a hablar de videovigilancia inteligente, pero ¿quién es Scati? ¿Quién es la compañía que les está presentando este webinar? Pues Scati somos un fabricante, como habrán notado fácilmente por mi acento, ubicados en España, 100% capital español y ya con más de 20 años en el sector, ¿no? La base de Scati fundamentalmente está en la capacidad que tiene de I+D propio, ¿no? En la apuesta clara que tiene pues por la innovación, por la propuesta de soluciones, pues como verán, tecnológicas que les faciliten y le ayuden. Llevamos ya más de 15 años en Latinoamérica con todos ustedes. Yo muchas veces digo que duermo aquí en España, pero trabajo allí y ahora ya no sé ni dónde duermo, ni a qué hora duermo, ni a qué hora vivo, ¿no? Con toda esta pandemia. Digamos, las oficinas centrales en España, pero contamos con 2 filiales. La cercanía a ustedes, el estar tanto en México como en Sao Paulo, para desde allí, con personal propio, apoyarles. Y ahí donde no estamos, en aquellos países, nos apoyamos en toda una red de partners y clientes que nos ayudan a partners, distribuidores que nos apoyan para que esa cercanía la tengan más próxima, ¿no? Operamos prácticamente el 70% de la compañía en Latinoamérica, ¿no? Nuestro foco fundamental ya casi desde hace 15 años van a cumplir, que empezamos por ahí, y con una serie de plataformas, una plataforma propia tecnológica, pues basada en lo último que les estoy hablando, ¿no? En incorporar la inteligencia artificial y el Big Data. Al final se traslada a la disponibilidad de elementos de videovigilancia como son cámaras inteligentes, como son NVRs, videograbadores y como son una plataforma BMS de administración y gestión de todos estos dispositivos que tienen en sucursales, en ATMs y en corporativos. Le añadimos la inteligencia, esas analíticas de vídeo y el business intelligence, la capacidad de tener analíticos incluso, como verán, para negocio. Una plataforma completa, una plataforma que se integra con diferentes fabricantes y donde me dirán, bueno, pues otro fabricante más, ¿no? De vídeo, efectivamente, pero ¿qué nos diferencia? ¿Cuál es la diferenciación de Scati frente a otros fabricantes? La especialización. Nosotros nacimos para la banca, en nuestra ADN está la banca. El 70% del negocio de Scati está focalizado en la banca y preparando soluciones verticalizadas y soluciones específicamente diseñadas para las soluciones que tienen ustedes, en concreto para la banca y otros verticales como es la logística, los hoteles. La especialización. Muchas veces digo que la caja que tenemos aquí no tiene lo mismo que ver en logística y en banca, ¿no? Y más con la customización, porque desde el punto de vista de Scati, nuestra filosofía fundamental es escuchar sus procedimientos, adaptar la solución. La legislación española no tiene nada que ver con la legislación mexicana en materia de seguridad, la legislación brasileña, colombiana o incluso peruana. Hay ciertas connotaciones similares, pero al final la solución es diferente, con lo cual debemos adaptar nuestras soluciones y nuestra plataforma a cada una de las necesidades legales, incluso tecnológicas, incluso a sus propias necesidades. Ahí es donde les digo, ¿no? Que la caja que tenemos en España no es la misma que está en México, ni mucho menos la que está en Brasil o la que tenemos en Argentina, ¿no? Entonces, desde Scati, para nosotros otro punto fundamental en esa diferenciación es la atención, el servicio, ¿no? La proximidad, la cercanía. Al final, nosotros lo que nos gusta mucho es el servicio, la atención y que cuenten con un socio tecnológico capaz de adaptarse
a sus cambios tecnológicos, a sus cambios de alguna manera legislativos que se están produciendo en algunos países en materia de seguridad y que con gusto nosotros podemos fácilmente adaptar y luego customizar esa solución pues a través de unos servicios personalizados, ¿no? Sin duda, como les decía, especialistas en banca, en diferentes retos que nos plantean, tanto los malos como ustedes, diferentes necesidades de seguridad, ya sean en ATMs, ya sean por fraude, por ingeniería social, fraude interno, casos que van a ver en el día de hoy, nuevos analíticos de negocio que son súper interesantes y que se están empezando a aplicar en la banca. Apostamos por la reducción de costes administrativos, costes operacionales, el que la tecnología les ayude a mitigar todas esas incidencias y en ayudarles en tener una solución que se adapte fundamentalmente a sus procedimientos y con un objetivo claro, que es el retorno de la inversión. Trabajamos con la base de que, como les decía desde un principio, el dotar de inteligencia a sus sistemas de vídeo les permita ahorrar costes operacionales, costes administrativos, costes de gestión, que el vídeo no sea una carga más, que cuando me digan tengo que buscar vídeo, tengo que poner muchos medios o incluso destinar muchos recursos humanos como vigilantes o guardias para atender una situación. No, la tecnología tiene que ayudarles a ahorrar costos y, fundamental, el objetivo que les decía es el retorno de la inversión. Sin duda, muy agradecidos estos 20 años a tantos clientes, sobre todo en Latinoamérica, que cuentan con nosotros, ¿no? que nos han permitido pues, crecer con ustedes y ir adaptando y creciendo la tecnología con todos ustedes. Y sin más, no quiero extenderme más, vamos a la práctica, vamos a los casos reales, a los ejemplos reales para que vean cómo la tecnología pues, ha podido ayudar y está ayudando en estos países y en estos clientes a definir estas nuevas estrategias proactivas de seguridad. Aquí, Tania, si me ayudas, igual les lanzamos una primera pregunta a ver qué opina la audiencia. Muy bien. ¿Dónde creen que puede ayudar más esta videovigilancia inteligente? ¿En la reducción del fraude externo, fraude interno? ¿La reducción de costes administrativos en reclamaciones a clientes, muchas veces de los cajeros? ¿En los analíticos de vídeo inteligente para la verificación visual de eventos en tiempo real? ¿O, por qué no, estos analíticos de negocio para el Business Intelligence en la toma de decisiones? No me dejas votar, ¿no, Tania? Yo no puedo dar un voto. No, ya estamos a punto de retirarla, pero Okay. Todavía tienen tiempo de votar. Perfecto. ¿Dónde creen ustedes que puede ayudar más esta videovigilancia inteligente? ¿En sus problemáticas del día a día? ¿En esos problemas que vieron? Bueno, interesante. Gracias a todos por participar. Interesante donde la parte de Business Intelligence, pues bueno, pues ganó. Si les digo la verdad, todos acertaron, porque ayuda en los 4 puntos. Supongo que en más de unos es donde más problemáticas tienen. Como les decía, desde Perú a Argentina, cada uno tiene sus diferentes problemáticas y cada uno puede interpretar. Pero me gustó esa respuesta donde veo que hay una tendencia clara hacia esa apuesta del negocio, ¿no? Ese, si me permiten, es el caso de éxito de Itaú, el segundo que veremos hoy. Y sin más, voy a comenzar con mostrarles, nos trasladamos a Perú, nos trasladamos a Lima, al corporativo, en este caso del BBVA en Perú, donde, bueno, pues ahí aproximadamente unos 2.000 colaboradores en la sede, vamos, desde 2.000 o un poquito más, ¿no? Colaboradores tienen ahí en la sede y desde un inicio de la pandemia se diseñó un plan de retorno seguro, ¿no? Lo que se buscó es un plan que abarcara un retorno paulatino de las personas a la sede, definiendo una serie de espacios libres de COVID, nuevas rutas, flujos que permitieran pues caminar por el interior de una manera mejor y donde, sin duda, la tecnología tenía que ayudarles a no utilizar pues tecnologías como tenían de huella digital en los sistemas. En el corporativo,
lo principal de este proyecto era adoptar medidas proactivas, ¿no? Es lo que nos trasladaban. Implicaba el diseñar un proyecto tecnológico basado en la utilización de sistemas contactless que evitaran situaciones de contagio, como les decía, por ejemplo, de la huella digital, ¿no? Para ingresar al corporativo. Además, tenía que facilitar también los tiempos de ingreso y que tuvieran en cuenta todas las medidas de seguridad en cuanto a evacuación. Es un proceso que, como ven, se llevó a cabo el año pasado, se implementó el año pasado, que lamentablemente estaba previsto que el 23 de noviembre volviera todo el mundo y los colaboradores a la sede, pero bueno, como saben, y los que me estén escuchando desde Perú, pues las condiciones incluso desde España, en Estados Unidos creo que estamos todos viviendo, aquí en España en concreto, esa tercera ola, y bueno, se tuvo que retrasar, pero bueno, el proyecto ya está lanzado, el proyecto ahí ya lo tienen implementado, ¿no? Se apostó por una tecnología, en este caso de reconocimiento de rostros, que combinara con la medición de temperatura corporal, mediante algoritmos de inteligencia artificial que eran capaces de detectar ingresos de las personas, incluso con la condicionante de llevaban mascarilla o no llevaban mascarilla. Teníamos una serie de instrucciones claras y un mensaje que nos dieron de cómo teníamos que afrontar el proyecto. Por decirlo de una manera, unas premisas fundamentales que era fundamentalmente minimizar el riesgo, o más que el riesgo era el miedo, ¿no? El miedo a regresar al puesto de trabajo por parte de las personas, aliviando un poco esos temores y creando pues unos entornos seguros, ¿no? La fluidez en los accesos, tanto de entrada como de salida, sin comprometer sin duda lo que era el plan de evacuación. Mínimo costo, como siempre, ¿no? Lo que nos dicen todos, mínimo costo y que bueno, y que hubiera un retorno de la inversión. Eran un poco los condicionantes. Además, Inmuebles nos insistió en que, bueno, había un manual de identidad corporativo, había una serie de parámetros básicos que no podíamos romper la estética del edificio. Entonces, todo eso lo que hacía es que condicionaba un poco el uso de la tecnología que debíamos usar, ¿no? Entonces, sobre el ingreso, se seleccionó, como les decía, un sistema de control de accesos biométrico mediante reconocimiento de rostros desatendido. Eso era un poco clave, ¿no? El que no tuvieran que tener a un operador, a un vigilante en este caso, en cada sitio, donde medir temperatura y estar dando posibilidad de ingreso o no. Tenía que ser la tecnología, desatendido, donde nos ayudara a minimizar, sin duda, esos costos operacionales que implicaba utilizar los guardas y lógicamente, que facilitara el ingreso sin contacto, rápidamente, ¿no? Es verdad que en ese retorno de la inversión, uno de los factores que se tuvieron en cuenta fue que transcurría la pandemia. ¿Qué pasaba? ¿Para qué yo quería la medición de temperatura? Pues lógicamente, ojalá pase pronto, pero el sistema, o mejor dicho, el cliente va a contar con un sistema automático de control de acceso basado en esa inteligencia artificial para reconocer rostros, ¿no? Para identificar y hacer un flujo de personas bastante rápido. Aquí tienen el sistema, un sistema basado, como les digo, en dos tecnologías: termografía por un lado y el reconocimiento de rostros. El paso por los molinetes debía evitar ese acceso, ese contacto entre personas, medir una cierta distancia y fundamentalmente ser ágil, ¿no? Y con cierta precisión. En este vídeo ven cómo una persona se acerca, cómo detecta que no tiene mascarilla, le solicita amablemente que se ponga el cubrebocas o mascarilla y a partir de ahí a la apertura de la puerta. Los sistemas eran en diferentes ubicaciones, ¿no? Contaban con tres halls de ingreso, con lo cual pues tendríamos que utilizar una tecnología, pues ya sea para una pared, para un soporte o incluso ubicado en el propio molinete, en el molinete de paso. De tal manera que también nos exigían la capacidad de integrarse con los elementos que ya existían. Los molinetes ya existían, ya los tienen todos ustedes habitualmente sus ingresos. Entonces tendríamos que integrar la solución de reconocimiento facial con los elementos de tarjeta de proximidad y huella dactilar, que de momento no se iba a usar, pero con el sistema habitual que tenían de control de ingresos, ¿no? Con sus tarjetas de ingreso, con sus códigos, con protocolos como SWIGAN para interactuar entre diferentes sistemas de control de accesos para que los registros en el centro de monitoreo sean los mismos y con los mismos numeritos que tenían asociados. Lógicamente, había zonas nobles, como Presidencia, donde teníamos que utilizar unos protocolos adicionales y la tecnología tenía que ser, pues sobre todo, en ese entorno amigable. Y luego habían otras áreas, como ven en esta imagen, bueno, es una simulación, donde, pues como puede ser Business Center y como es fundamentalmente los comedores, en esos comedores, pues la aglomeración de personas y quizás, pues bueno, las medidas de seguridad nos relajamos un poquito más, ¿no? Pues a la hora de comer nos quitamos la mascarilla,
Aquí lo que se busca y lo que se pretendía en este caso, fundamentalmente es pues detectar personas con temperatura en un gran volumen de gente, ¿no? Aquí teníamos a mucha gente y como ven en el ejemplo, pues fácilmente detectar qué colaborador estaba dentro del comedor con una temperatura elevada. Los sistemas sin duda son de doble uso, eran cámaras de videovigilancia normal y con una tecnología de termografía que nos daban una serie de eventos. Pero había una clave. La clave es que hay un centro de monitoreo que está administrando toda esta información. Insisto, no podíamos tener operadores en cada uno de los sitios o vigilantes que estuvieran gestionando. Tenía que haber un evento en tiempo real que notificara a las herramientas de administración y gestión, a los operadores, a los supervisores que están en consola de seguridad para notificar estos eventos. Un evento, como ven en el vídeo, que notificara con una ventanita flotante, un pop-up, una notificación en tiempo real de que un colaborador estaba ingresando con temperatura y a partir de ahí establecer el protocolo pues, para aviso y que, bueno, pues que los servicios médicos intervinieran para actuar directamente. La clave estaba, como les digo, en esa capacidad de interactuar el centro de monitoreo, respaldar con una base de datos, hacer matching, detectar el colaborador y qué colaborador tenía temperatura, ¿no? Posteriormente, tener un registro de ingresos de todos los colaboradores para a partir de ahí pues tener las horas de ingreso, salidas asociados a un rostro y asociados a una temperatura. Además, al proyecto se le añadieron una serie de sistemas de gestión de aforo críticos hoy en día, donde se nos solicita pues, cierto distanciamiento social y donde diferentes entornos, donde, como les digo, se aglomeraba más gente, donde requerían pues, de una tecnología que fuera capaz de gestionar la capacidad del aforo, de informar por un lado, al usuario, al colaborador que estaba guardando esas filas y que tenía que ingresar pues, con una serie de semaforizaciones, verde, amarillo, naranja, que les dijera la capacidad, el número que eres, pero con una base, insisto, en el centro de monitoreo, con una información clave de capacidad del aforo y cómo se está utilizando. El centro de monitoreo al final es el elemento clave, es el que está tomando todas estas decisiones desde el punto de vista de qué aforo tenemos, qué gestión, dónde están ingresando, en qué zona están ingresando, qué colaboradores son los que están dando las temperaturas. La tecnología, este año, pues bueno, ha sido un año COVID, esperemos que acabe pronto y bueno, como ven, la base de ese retorno de la inversión está en que, bueno, quizás la termografía sea una moda pasajera y que ya no vayamos a utilizar. Yo casi estoy convencido, pero va a tener el banco, en este caso, una tecnología de reconocimiento de rostros y una capacidad de gestión de aforos de una manera pues diferente a como lo tenían ahora. Como ven, es un ejemplo más de cómo la tecnología de videovigilancia inteligente ha permitido pues definir esas estrategias, ¿no? de proactivas, de ser proactivos ante situaciones que podían poner en riesgo, pues en este caso, el ingreso al edificio, ¿no? Vamos con Brasil, vamos con otro ejemplo y en este caso ese 40% que votaron, entiendo que van por aquí los tiros. Ya verán cómo, si me permites, Tania, vamos a lanzarles una segunda pregunta para consolidar quizás ese 40%, ¿no? Claro que sí, tenemos una pregunta, no sé si quieres esperar, es de Pablo José desde Honduras. Pues con gusto, yo encantado. Casi prefiero que levanten la mano y nos vayan preguntando y así lo hacemos como más dinámico, ¿no? La práctica. Él nos está diciendo que en nuestro caso nos cotizó varios proveedores sistemas similares, pero en nuestro centro de monitoreo tenemos un sistema de control de acceso Cure 9000 y pues no se pudieron integrar para que el equipo interactuara con el sistema. ¿En este caso sería posible? Vale, genial. Pues muchas gracias por la consulta. Efectivamente ha sido un año donde toda esta demanda ha sido tremenda, ¿no? En el caso del BVA, contaba el banco ya con unos sistemas SCADI, digamos, de grabación de vídeo tradicional de lo que es la sede, en los cuales, y todas esas herramientas de gestión o esas aplicaciones que le permitían. La integración en este caso fue bien fácil. Fue, como les decía, en esa diferenciación de SCADI, lo que hicimos fue introducir estos nuevos algoritmos en nuestra base de productos y a partir de ahí desarrollar durante el año pasado pues diferentes eventos que notificaran a la solución que ya tenían de gestión. En el caso que me comentas de Honduras,
Lo que tendríamos que analizar en detalle es la solución que comentas que tienen y la capacidad que tendríamos de recibir. Es decir, el evento de la cámara se traslada mediante protocolos WIGAN. Hay que ver qué control de accesos tienen ustedes allí para conocer si ese control de accesos, el habitual que tienen, ya no el que usa termografía, pues acepta protocolo WIGAN, que es lo más estándar y normalmente sí. Es decir, a través de protocolo WIGAN se podrían recibir este tipo de alertamientos, este tipo de eventos. Otra cosa es recibir esa señal de vídeo en tiempo real, donde sí se requeriría, en este caso, la tecnología de SCATI, pues un simple videograbador o incluso las herramientas de administración y gestión de SCATI para notificar, como vieron, ¿no? ese evento en tiempo real. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, Tania. No, por ahora no. Vamos Listo. a hacer el polling. Perfecto, genial. Muy bien. Y la pregunta que les traslado es, utilizando esta inteligencia artificial, estos analíticos, estoy dando alguna pequeña pista, ¿no? Pero actualmente otras áreas del banco, que no son fundamentalmente el área de seguridad, ¿están utilizando los sistemas de videovigilancia? Bueno, interesante también. Perfecto, genial. Veo que hay un 64% de las personas o de bancos que ya veo que están utilizando los sistemas de vídeo, que están complementando. En el caso que les voy a enseñar ahora, vamos a ver, les voy a dar tips, les voy a dar un par de tips de cómo otras áreas del banco, de manera transversal y a través de un apalancamiento, les pueden ayudar en esos presupuestos tan limitados que nos dan desde el punto de vista de infraestructura de seguridad, cómo otras áreas pueden también hacer uso de esta nueva tecnología que nos está ofreciendo, ¿no? Como ven, estamos viviendo una transformación digital, ¿no? La pandemia, les decía, que ha acelerado mucho estos procesos y de todas formas ya lo estábamos viviendo, ¿no? La banca electrónica, todos los procesos, luego Pedro nos comentará detalles sobre todo ello, pero al margen de la pandemia, ¿no? Esta transformación digital que están viviendo, pues sobre todo en muchas áreas comerciales y de negocio de las entidades financieras, lo que buscan fundamentalmente, y estarán de acuerdo conmigo en que es conocer al cliente, ¿no? En conocer nuestros hábitos como clientes, nuestros gustos, nuestras costumbres, las necesidades que tenemos y en ofrecerles una serie de productos financieros y servicios personalizados, ¿no? Hay una clara tendencia a lo que llaman las áreas de marketing, a lo que es la experiencia de cliente, a definir incluso esa estrategia omnicanal entre la banca electrónica, la banca tradicional en oficinas. Es fundamental. Ya saben que como usuarios, la facilidad que tenemos de usuarios de banca, ¿no? En comparar propuestas financieras. En un clic accedemos a información y rápidamente incluso a la toma de decisiones o a la apertura de nuevas cuentas bancarias. De ahí que todas estas áreas de negocio definan esta estrategia omnicanal para conocernos a nosotros como usuarios de banca, pues qué es lo que queremos, cómo estamos experimentando nuestra experiencia en el uso de cada una de las canales que tienen las entidades financieras para llegar a ellos, ¿no? Con una clave fundamental, que es esa personalización, esa adaptación, el diferenciar al cliente, el tratar al cliente de una manera personalizada, o es lo que buscamos todos, de tal forma que puedan adaptar las soluciones financieras o la propuesta financiera de cada entidad de una manera más personalizada. Y dirán, ¿y el vídeo aquí qué tiene que ver? Pues efectivamente el vídeo va más allá de la pura seguridad. Es decir, vamos a aportarle valor al negocio. Y aquí lo que les traslado es que sus inversiones de seguridad, como ya veo que muchos de ustedes están haciendo, muchas áreas del banco también pueden hacer uso, pero de manera directa, no como usuarios que demandan a investigaciones, búscame las imágenes, sino que ahora la capacidad que ofrecen los nuevos sistemas de vídeo, esta nueva videovigilancia inteligente, nos aporta información que va más allá. Es capaz, como les digo, el sistema de vídeo ya no solo de enviar vídeo, de enviar datos. El vídeo para esa evidencia y los datos con fines de analíticas de negocio.
con darnos información que luego podamos trasladar o que incluso directamente la pueda recopilar el área de negocio para trasladarlos a sus cuadros de mando, a sus KPIs y aportar información para negocio. Estamos convirtiendo al área de seguridad ya no es un centro de costos, ya es un centro que está aportando valor al negocio, está aportando valor a la entidad. Ya es un centro donde las inversiones en CCTV van un poquito más allá de la pura investigación forense, de lo que es la legislación bancaria y en aportar un valor diferencial. Vamos a verlo con el caso de éxito. Ustedes, imagínense que entra un cliente a una sucursal bancaria. No sabemos, lógicamente, quién es, ¿no? Sitúense que están en el centro de monitoreo. Y desde el centro de monitoreo, cuando ingresa una persona, recibimos una notificación por un reconocimiento de rostros informándonos de que esta persona, en este caso, es malo, es un suplantador de identidad. Quien entró es una persona que pone en riesgo operaciones en el banco y que va a solicitar posiblemente un crédito, pero su ID no corresponde con el que aparece en la persona. Los sistemas, los algoritmos de reconocimiento facial, en este caso, que se están aplicando, hacen una detección de la persona, registran notificación en una ventana como la que están viendo, muy similar, de quién es el suplantador de identidad y automáticamente podemos mandar una notificación a la oficina para que amablemente lo inviten a salir o, bueno, o tomamos unas medidas más drásticas llamando a policía de que tenemos a alguien que pone en riesgo por suplantación de identidad en la sucursal. Pero si el que entra en la oficina es esta persona y es el mejor cliente que tenemos en la oficina, esa información ya no es para seguridad. La información, ese valor para seguridad, bueno, podría ser interesante, pero es más por realmente ese valor para quién es, para el área de negocio. Y en este caso el área comercial, el área física que está ahí en la propia sucursal, recibe una notificación en tiempo real. El funcionario, el director de la oficina, el subdirector, recibe una notificación por correo electrónico, por SMS, notificándole que entró el mejor cliente, el VIP, y cuál le tenemos que dar un trato personalizado. Estamos hablando de experiencia cliente. ¿A cuántos de ustedes nos gustaría que cuando llegamos a la oficina, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Has vuelto por aquí? Hacía días que no te veía. Un trato personalizado para ofrecerle soluciones. Y si eso además se integra con su propio CRM, podemos tener información vital de lo que le gusta a este usuario y de qué costumbres, hábitos y qué productos financieros se está consumiendo. Sin duda, el reconocimiento de rostros, la inteligencia artificial que nos permite en el campo del Deep Learning hacer el matching, nos permite detectar este tipo de situaciones asociadas a la experiencia de cliente, pero también de manera transversal para recursos humanos, como se está usando para colaboradores. Una lista blanca donde, bueno, pues como ven el algoritmo, independientemente de que lleve gorra, que lleve gafas, que lleve cualquier otro elemento, pues va aprendiendo y es capaz de detectar e identificar, haciendo una proximidad con la fotografía que teníamos en Matching, de tal manera que notifica un evento al centro de monitoreo y luego queda un registro de todas las operaciones de colaboradores, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Diferentes cámaras, diferentes tecnologías en cámaras. En sus tradicionales cámaras que teníamos, ahora aparecen cámaras que tienen la capacidad de introducirles esta inteligencia artificial. En este caso, nuestra apuesta está por una tecnología en el extremo, es decir, en la propia cámara. ¿Por qué? Porque ustedes tienen unos anchos de banda limitados. Si trasladamos esta señal de vídeo a un centro de monitoreo para hacer una analítica de vídeo, no digo que no, también es factible, pero nos tiene que apoyar la tecnología y nos tiene que apoyar el ancho de banda. Actualmente los anchos de banda son limitados, con lo cual, bueno, trasladamos la tecnología al extremo, a la cámara, al NVR, al sitio, a la sucursal, de tal manera que puedan tener capacidad de detectar ese rostro, hacer matching y notificar ese evento, por ejemplo, de suplantación de identidad al centro de monitoreo. ¿Pero qué otros eventos y qué otras notificaciones pueden tener? Pues, por ejemplo, tienen información del tráfico en oficina, información de por dónde se están moviendo las personas dentro de la oficina, qué zonas son las que más se trasladan las personas, cámaras que nos permiten gestionar el flujo, gestionar la fila, cuánto tiempo permanece una persona en ser atendida. Nos permiten además tener aforo, capacidad de aforo, como les contaba en el caso anterior, en este caso es igual, la capacidad de tener información de capacidad de personas que están en sucursal, de tantas y tantas sucursales, información que luego se trasladará a un Big Data, como les decía, no solo la evidencia, sino los datos. E incluso en esas cámaras de reconocimiento de rostros, para muchos casos no tienen asociado al colaborador, no tienen asociado al cliente, de tal manera que nos facilite
un mapa demográfico. Un mapa demográfico no es más que la información de género o rango de edad para sacar estadísticos, datos, métricas. Vamos a tener datos de horas punta, horas valle, de flujo de personas, de qué tipo de personas. Con eso fácilmente el usuario, lo que ya sabían, sus áreas de negocio, que las personas de 20 a 30 años y de tal género apenas pisan la oficina y prefieren otros canales, ¿no? Pero sí que podemos ver como, por ejemplo, muchos de ustedes tienen los tomaturnos al ingreso de las sucursales, donde muchas veces el funcionario por la mañana tiene que salir a atenderlos. En este caso, vemos como hay una mayor aglomeración a determinadas horas y donde la atención, lo que se está analizando son datos para el negocio, para una mejor atención al cliente, a través de unos cuadros dinámicos, unos cuadros de mando, donde pueden reportar información pues, de aforo, de picos de atención, donde a las 4 de la tarde, en este caso, pues se estaba produciendo una afluencia superior de personas y donde podemos ver los tiempos medios de espera también en esas ventanillas. En los casos donde no tienen tomaturnos, pues poder ver una medición. Hay casos donde incluso por normativa legal o por normativa interna definen más de 20 minutos es crítico. Notificaciones en tiempo real de saturación de oficinas o incluso donde hay una aglomeración o se están sobrepasando esos 20 minutos notificados. Pero con una clave. La clave de todo está en que esos datos, esas métricas, esa información que están enviando, sí, las cámaras, a un Big Data, sea fácilmente integrable con los CRMs que tiene el área de negocio. Es decir, les van a poder proporcionar desde su infraestructura de CCTV información al área de negocio que fácilmente lo integran en sus CRMs, donde añadir una serie de campos adicionales y fácilmente poder tomar decisiones en base a los KPIs que ya tienen definidos. Estamos hablando de que la seguridad va un poquito más allá y como veían, la idea de que no solo los videoanalíticos se está trasladando para temas fines de evidencias de seguridad, sino que también está aportando un valor tremendo al negocio, ¿no? Sin duda vemos cómo el uso de videovigilancia e inteligencia nos va a aportar un valor agregado diferenciador. Pero cuidado, en esta experiencia de clientes, estos cambios que están produciendo disruptivos son importantes y aportan un valor, como está aportando en este cliente, pero en esa proactividad que buscamos de que el sistema sea un poquito más allá, tenemos que tener en cuenta que el lado oscuro también evoluciona, que las evoluciones tecnológicas también afectan a los malos, que el lado oscuro también se está actualizando. La delincuencia también se actualiza tecnológicamente, introduce novedosas técnicas delictivas y nuevos modos operandi, ¿no? No podemos descuidar de que siguen estando ahí, siguen ocurriendo los robos, los fraudes, los asaltos, ¿no? Y que el panorama de riesgos pues, bueno, está en constante evolución y que, lógicamente, la tecnología también la están manejando los malos, en este caso. De tal manera que tenemos que estar preparados y de tal manera que seamos proactivos en todo esto. En este caso, yo creo que ya voy a ceder la palabra al experto en malos, a Pedro Villanueva, que nos acompaña desde México, subdirector de Seguridad, Investigaciones y Prevención del Fraude, que de esto sabe ya, ¿cuántos años llevas ya? Más de 20 años, ¿no?, de experiencia en detectar fraudes, en investigaciones y todo esto, ¿verdad? Es correcto. Aunque hay una pregunta, Alberto, no sé si la quieras contestar antes de que pase yo a presentarme. Y bueno. Claro que sí. Qué bueno que lo mencionas. Por aquí tenemos una pregunta de Monzón Pérez Daniel Augusto. Nos dice, con relación al almacenamiento de video, ¿existen empresas que utilizan la nube pública o híbrida? ¿O se recomienda que todo se almacene en una nube privada o servidores dedicados? Muy bien, súper interesante la pregunta. Esto es para otro webinar. La verdad es que efectivamente la tendencia va muy por ahí, ¿no? Recomendación. A ver, yo creo que nada, todo sirve, o sea, todo es perfectamente válido, ¿no? Simplemente tenemos que situarnos en el momento de hoy. Es decir, actualmente, qué disponibilidad tenemos, qué capacidades tenemos, qué infraestructura de red cuentan las entidades. Entonces, y luego situarnos en el aspecto de seguridad bancaria. Es decir, la nube, tanto privada como pública, es un hecho, ¿no? Ya existe, ya se están planteando muchas soluciones de almacenamiento masivo de vídeo, pero cuidado con el almacenamiento masivo de vídeo en la banca.
Estamos hablando de que normativas legales, como por ejemplo en Colombia, exige 6 meses de grabación. En México creo que son los 2 meses. 2 meses. En otros países son 3 meses de grabación. Lógicamente lo que buscamos es una calidad de evidencia probatoria, es decir, una calidad óptima para llevarlo luego ante un juicio o simplemente para una investigación forense que sea adecuada. Entonces, si la tecnología nos acompaña, es viable. Y luego hay otros términos desde el punto de vista público-privado donde las imágenes residen en un tercero. Temas de ciberseguridad, de acceso a esa información. Yo actualmente, desde mi punto de vista, ¿no? Lógicamente la tecnología está clara y la tecnología está evolucionando a unos pasos agigantados y más ahora que nos vemos todos en digital. No es lo mismo guardar en la nube una presentación como esta o guardar puntualmente cosas que un flujo continuo de vídeo o un banco como el que les presenté con más de 4.500 sucursales, más de 24 canales de vídeo en sitio para almacenar eso en la nube, ya sea pública o privada. El costo, almacenamiento es brutal, ya sea por una cuota de renting o una cuota que le esté pagando un tercero por tener almacenado ese vídeo o porque sea una infraestructura, un data center que tengan que ubicar ustedes para almacenar todo eso. No es solo trasladar los discos que tengo en sitio a un sitio centralizado, que perfectamente puede ser factible, sino que hay un poquito más allá. Entonces hay que ver los condicionamientos de la infraestructura. Lo estándar ahora mismo, si estarán de acuerdo conmigo, que estamos hablando de 1 megabit por segundo de subida, donde la gente de IT y la gente de redes nos dice, ojo, que ustedes son de seguridad, que esto es vídeo. Y lógicamente el vídeo implica una carga masiva de datos. Esos datos lo que nos va a proporcionar, lo que nos dice es que a mí no me satures la red, con lo cual te destina un 25% del canal que tienes. Que tenemos 4 megabits, nos dejan 1 megabit para vídeo. No está mal, pero 16 señales de vídeo continuamente, 6 meses de grabación, estamos hablando que ese costo de almacenamiento o nos vamos a unas calidades muy inferiores a las que tendríamos que utilizar o se complica. Con lo cual, en resumen, y por eso digo que esto puede dar para otro webinar perfectamente, pero es súper interesante, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, yo creo que la tecnología en el extremo, es decir, esa inteligencia que aportemos en las cámaras, el ahorro en costos es brutal. O sea, no hay comparativa desde el punto de vista de inversión, ¿no? Y donde la facilidad de eventos y una gestión, como ocurre en SCATI, muchos de los clientes nos dicen, ¿cómo? ¿En qué es lo mejor que tiene SCATI? Me dicen, en la gestión que haces del ancho de banda. ¿Cómo gestionas el ancho de banda? Porque al final lo que les va a ofrecer el área de área de tecnología o el área de IT va a ser muy poquito ancho de banda. Lo prefieren para negocio, lógico, esto es seguridad, pero no les van a destinar ese ancho de banda pues para luego de momento irnos a una nube, pues ya les digo, de 100 oficinas, 16 cámaras, es mucha información que está subiendo para almacenar el vídeo. Podemos luego continuar, si me permiten, luego al final. Es un tema súper interesante, pero abierto, hay mucha apuesta por ahí. Es verdad que no en la banca latinoamericana, incluso en la banca española y europea, se está apostando por ahí. La apuesta más va porque la infraestructura ya existe. ¿Por qué no complementamos con algo más que le dé inteligencia y continuamos con lo que tenemos? Y es verdad que muchas áreas de dirección tecnológica del banco dice, bueno, pues es que el costo que me va a permitir esto es tremendo. Que hagan el análisis de costos. Yo les diría que hagan el caso de negocio, que lo analicen y que vean el costo de mantener lo mismo que tienen ahora desde el punto de vista de calidad, que seguramente sea muchas veces no está migrado IP y sea un 4ZIP y estén grabando a unos 640 por 480, un tipo de resolución, que hagan ese mismo ejercicio y trasládenlo a la nube. Y confirmen con un Amazon, confirmen con un Google qué costo puede tener eso, sin entrar en los condicionamientos de que las imágenes están residiendo en un tercero, ¿no? Pero bueno, Pedro, que si no, no te voy a dar tiempo para hablar, nos pasa siempre igual. Perfecto. Listo. Listo, pues nos vamos a México, nos vamos a mi querido México. Qué pena que no podamos ir por ahí en mucho tiempo y bueno, espero que, sé que estáis fatal, como en todas partes, pero espero que pronto podamos volver por ahí. Bueno, te iba a preguntar, yo sé que siempre me dices, ¿no? Pues que la habilidad de anticipar y de disuadir, mitigar y prevenir es la clave, ¿no? Y siempre dices, siempre proactivo, nunca reactivo. Pues te iba a comentar como especialista, ¿no? En la lucha contra el fraude, ¿cómo nos ha ayudado o cómo os ha ayudado a vosotros, en este caso, la tecnología?
No, de verdad, hola a todos los participantes en América. Antes que nada, un gusto poder saludarlos y estar aquí presente con todos ustedes y aportar un poquito del conocimiento que tenemos y de las experiencias que hemos tenido con respecto a videovigilancia. Saludos a todos los amigos en España también, que están hoy en día acompañándonos. Agradecer mucho a FIBA y a Scati la oportunidad de presentarles un poquito y aportar un poquito de la experiencia y como tal. Déjenme decirles, yo llevo 20 años en la industria financiera, en el grupo financiero Inbursa, que es un grupo financiero en México de ya más de 45 años de existencia. Y como tal, llevo 20 años participando dentro de las áreas de auditoría, creando las áreas de seguridad, tanto física como lógica, y a su vez, hoy en día migrando hacia la integración de las áreas de inteligencia, en donde confluyen investigaciones y prevención de fraudes. Todo esto se los comento muy rápido porque hablar de la experiencia en 20 años y hablar de temas de videovigilancia y inteligencia han sido temas muy apasionantes para mí en la experiencia. No sé si en las diapositivas podríamos ir avanzando, Alberto, Claro. para poderles ir comentando un poquito más práctico toda la parte de los ejemplos, sobre todo por el tiempo. Quisiera hacerlo muy práctico, muy dinámico y poderles decir qué es lo que nosotros hemos hecho de alguna otra forma, algunos ejemplos en los casos de uso en donde la videovigilancia nos ha aportado enormes beneficios, inclusive para poder llegar a determinar el origen de los fraudes, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la anécdota, ¿no? Muchas veces nos quedamos en los eventos. No sé si podamos parar ahí. Y quisiera compartirles un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que comentaba Alberto. ¿Cómo nos ha ayudado? Pues nos ha ayudado bastante. Créanme que los sistemas de videovigilancia hoy en día, si no son utilizados, es una inversión echada a la basura. Y como tal, eso no es una inversión, es un gasto. ¿A qué voy? A que todos los sistemas de videovigilancia almacenados en la nube, almacenados en servidores, almacenados en discos duros, no sirven. No sirven si no les damos la utilidad que debe de tener en el día a día, y debe ser muy proactivo y debe ser un tema que nos ayude a prevenir delitos. Yo les quiero compartir un caso muy reciente, sucedido apenas en tiempos de pandemia. De hecho, pueden visualizar, es un poco extenso el caso porque es totalmente vinculatorio y que se trasladó de una forma totalmente lateral de un evento que sucedió en la sucursal bancaria del lado del banco. En la holding, grupo financiero, tenemos empresa de pensiones, tenemos empresa de aseguradora, tenemos el banco como tal, tenemos casa de bolsa y demás. Y entonces, en cada una de las situaciones hay fraudes, y como tal, nosotros, cada uno de ellos, tenemos que atender. Pero miren nada más lo que quiero platicarles muy rápido. El ejemplo en donde simplemente 2 operaciones alertadas de $50,000 en 2 días por parte de estas 2 personas que se presentan con cubrebocas, como ustedes lo pueden ver, cómo esa situación que se dio en el banco al hacer retiro y cambio de un cheque, de 2 cheques en 2 días diferentes. Esas imágenes corresponden a 2 días continuos en donde estas personas se presentaron a la misma sucursal a retirar $25,000 en cada una de las operaciones en efectivo al cambiar sus cheques. Esta situación se nos alerta de manera inmediata en el tema del sistema de prevención que estamos trabajando hoy en día. Y como tal, pudiera ser una situación de probablemente lavado de activos, porque no sabemos el origen de los fondos. Cuando nosotros empezamos a hacer una correlación, inclusive no solamente del origen de los fondos y de los datos demográficos o generales de estas personas, sino que también de sus características fisonómicas, encontramos coincidencias en las plataformas abiertas, en las redes sociales, en sistemas digitales, en sistemas de denuncias penales, y como tal, nosotros al ver el origen encontramos también que ellos estaban haciendo simulación de fraudes, de supuestos robos que les eran cometidos a ellos como clientes de la aseguradora, y venían y reclamaban el supuesto robo total del vehículo. Estos vehículos en su mayoría eran vehículos o son vehículos de alta gama, son vehículos de marcas muy reconocidas de lujo,
Y como tal, ellos simulaban toda la parte de la situación para hacer el reclamo a la aseguradora. No quisiera ahondar más en el tema porque es bastante extenso por lo que se derivó de ello en una investigación en donde inclusive estas personas, aparte de cometer delitos en el tema de los seguros, también se les vinculó con delitos en la parte de clonación de tarjetas, de compra y venta de autos también con cheques que conocemos comúnmente como de hule o sin fondos, en donde timaban a las personas a las cuales previamente les habían comprado los vehículos sin tener los fondos, y estas personas, pues bueno, habían dado el bien, y estas personas después, estos pillos, aseguraban los vehículos, simulaban el robo de los vehículos, hacían la denuncia inclusive con autoridades. Obviamente aquí también había complicidad de algunas autoridades, habría que decirlo, porque en el sistema de la policía o de la autoridad en donde se registran los vehículos robados, ellos también participaban para poderlos dar de baja y volver después, que habían sido indemnizados por la aseguradora, volver a colocar en el mercado y vender esos vehículos, o bien asegurarlos con otra compañía de seguros aquí en México. De verdad, créanme que la punta del iceberg fueron 2 imágenes, un alertamiento que se da en la sucursal por el tipo de movimiento que se está dando, y pudimos, bueno, pues detener una situación que se estaba ya presentando de manera fuerte en la compañía de seguros, ¿no? Eso es algo que de lo cual les comento. Hoy en día los sistemas de videovigilancia no solamente son anécdotas o solamente son para que el centro de monitoreo y control de circuito cerrado vea alguna situación de violencia, ¿no? Un asalto, una situación de algún robo, que no tendría que ser netamente violento, un acto violento, sino que también podríamos ver situaciones como tal, en donde pudieran pasar como otra operación desapercibida y que sin lugar a dudas nos lleva a un delito de cuantía mayor, ¿no? Entonces quisiera nada más puntualizar, por ejemplo, en ese tipo de eventos, no sé si se les haya hecho interesante, si en alguno de sus países suceda algo similar y que pudieran replicarlo. Hoy en día nosotros, desde la conjunción que hicimos con el área de declaraciones, el área de prevención de fraudes y el área de investigaciones, trabajamos de una manera coordinada para que todas las aclaraciones se puedan analizar e investigar antes de ser estas, bueno, abonadas o no a los clientes. Y va al siguiente caso de uso que me pudieran presentar, en donde también en la parte de cajeros automáticos, si podemos seguir con la presentación, por favor. Ahí vamos, Pedro. Sí, gracias. En donde hoy en día nosotros a raíz de la pandemia se ha aumentado bastante el tema de las operaciones en sucursales a través ya no en ventanillas, sino solamente operaciones a través del cajero automático. Obviamente por temas de pandemia, el acceso es controlado, el horario es controlado. El horario en México ha disminuido de la operación bancaria de atención en ventanilla, y entonces la gente empieza a ir mucho más a los cajeros automáticos o bien a los dispositivos móviles, como todos ya tenemos las aplicaciones para los clientes. Pero en los cajeros automáticos está sucediendo una situación muy grave, en donde el cliente del banco, o puede ser de cualquier banco, no propiamente de ese cajero automático, el banco propietario de ese cajero automático, a realizar su supuestamente retiro de recursos. ¿Y qué sucede? Que no termina la operación. ¿Por qué no termina la operación? Porque el mismo cliente está reteniendo y está manipulando en el cajero la dispersión de los recursos en el dispensador del efectivo. Y entonces con ello provoca una falla que para el cliente, como él sabe cómo opera la banca, al rehacer la reclamación de los recursos que no le fueron supuestamente entregados, el banco de forma automática, así lo hacía, le bonificaba porque efectivamente identificaba en la tira auditora del cajero un error que previamente había sido provocado por el cliente. Nosotros, al hacer el monitoreo proactivo de los videos y hacer el match o la conjunción de la operación que se está realizando en la ventanilla con el video, nos pudimos percatar de que efectivamente sucedía esta situación, que era el mismo cliente que provocaba el error. Y
y para que el cajero pintara o se registrara dentro de su tira auditora ese error que llevaba al área de declaraciones automáticamente a hacer la bonificación, sin hacer el corte del cajero, sin saber que efectivamente el cajero sí había dispensado los billetes, porque hábilmente el cliente usuario ya había manipulado el cajero y había retenido los billetes, pero sí generando el error y sí llevándose el dinero, ¿no? Entonces, obtenía doblemente el abono porque se llevaba el dinero y después cuando registraba o hacía la aclaración hacia el banco le bonificaba. Esta situación se ha dado en todos los bancos en México y es algo que hemos ido erradicando precisamente porque ya focalizamos, de hecho se ha detenido a bastantes personas en diferentes estados de la República porque son gente que conoce la operación de los cajeros automáticos. E inclusive en el tipo de modelos de cajeros automáticos, como pueden ver ahí, las personas se pegan con ambas manos al dispensador para que se genere el error, pero ellos a su vez están ahí deteniendo los billetes que ya fueron previamente expulsados por el dispensador de la operación que ellos solicitaron, ¿no? Entonces es una situación bien interesante que el video también nos ayudó para poder fortalecer y declinar las aclaraciones de este tipo con estos clientes y a su vez cancelarles las cuentas. Yo, por mi parte, créanme que tenemos bastantes ejemplos, no solamente en el tema de la banca, pero ahora también lo hemos llevado a un tema de un proyecto que hoy en día en Grupo Financiero llamamos Fénix Centinela, que llevamos para la parte del monitoreo en tiempo real de las estaciones de trabajo de nuestros colaboradores de los centros de atención telefónica, que son los call centers, en donde a partir de estos call centers que manejan información privilegiada de los clientes y dan la atención personalizada las 24 horas del día a través del teléfono, acceden a información importante de todos los clientes. Y algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta son los factores de integridad, disponibilidad, control de acceso a la información. Y con ello, pues obviamente los colaboradores a veces llegaban a hacer mal uso de la información de los clientes o le pedían información a los clientes de que no estaba permitida, información privilegiada, como a veces sus datos de su tarjeta para poder hacer compras en línea o en e-commerce. ¿Qué sucedió con este proyecto de Centinela? Hoy en día nosotros tenemos el control de los 360 grados, el control completo, no solamente del video, como ustedes lo pueden ver, del entorno físico de sus estaciones de trabajo, sino en tiempo real, sino que también tenemos el control y el acceso de lo que ellos están operando en la pantalla de cada una de sus estaciones de trabajo. En cada una de las estaciones de trabajo, este sistema Centinela, que lo tenemos instalado, podemos saber a qué datos son los que ellos están ingresando, independientemente de que todo esto se registra en bitácoras o en logs de los sistemas de los bancos o del banco como tal. Nosotros podemos monitorear en tiempo real qué es lo que está haciendo y qué creen también, lo podemos escuchar. Podemos escuchar claramente todo lo que ellos interactúan en esa zona, en ese espacio físico, y a su vez es una situación que nos ha ayudado mucho a disuadir algún delito interno, algún mal uso de la información y, ¿por qué no?, también tener información para aportarle al área de calidad en el servicio, dependiendo de la atención brindada por cada uno de estos colaboradores hacia los clientes que están haciendo las llamadas. Esto lo tenemos hoy en día implementados en un área específica en donde los clientes pueden llamar cuando sus operaciones a través de e-commerce no están sucediendo de la manera habitual. Y entonces esa es la parte que a nosotros hoy en día nos está ayudando mucho, la forma en que atendemos por un lado en temas de servicio y cómo le damos una solución y una retroalimentación al cliente, y también qué acceso a qué información estamos teniendo hoy en día para que los colaboradores no tengan este tipo de seducción o apego hacia un tema de un fraude interno, ¿no?, con los datos que están hoy en día obteniendo de los clientes. Créanme que esto es un proyecto muy interesante, es un proyecto que nos ha ayudado bastante en la institución a disminuir el fraude interno y sobre todo a tener áreas de oportunidad, como les decía, en mejorar el servicio al cliente, sobre todo en operaciones de e-commerce que hoy en día con temas de pandemia y también con temas de modernidad han crecido exponencialmente, ¿no? La atención de ese tipo de clientes en operaciones digitales.
No sé Muy bien. si tengamos algo más. Por mi parte, de verdad, agradezco mucho el espacio. No sé si quedó algo muy claro. Si tienen algunas preguntas, con gusto. Y la verdad, para cualquier caso de intercambio de información o de experiencia entre los pares de los bancos a nivel a América Latina y el Caribe, yo con gusto estoy a sus órdenes. Hola, por aquí tenemos dos preguntas. La primera, hola, ¿tienen algún caso de éxito en Paraguay? Ya contesto yo, Pedro, gracias. Pedro, fantástico, excelente. La verdad es que el fraude interno está ahí vivo y la evidencia es clave. Y yo cuando veo esos esquemas que montas de fraude me vuelvo loco, pero ahí no se os escapa ni una, ¿no? Con respecto a Paraguay, efectivamente, sí, contamos con, curiosamente, muy similar a la solución que vimos de Perú, una solución de gestión de aforo. También Banco Itaú, en este caso, cuenta con nosotros con una solución de gestión de aforo y con sistemas de reconocimiento de rostros para control de accesos. Ahí con gusto podemos luego, en concreto, al final verán correo electrónico y todo para profundizar en cualquiera de los países. Desde Argentina hasta México contamos con experiencia en diferentes soluciones. Aquí les tratamos de trasladar, incluso, miren, si me permiten, una en Colombia, muy similar a lo que comenta Pedro, muy parecida a la de Pedro. En este caso es una integración con soluciones de monitoreo transaccional, es decir, muchas de sus operaciones están, bueno, muchas no todas, perdón, están monitorizadas a través de riesgos operacionales, todo lo que está ocurriendo en los ATMs. Esos softwares que están utilizando lo que permiten es, a través de una serie de reglas, definir qué situaciones sospechosas se están dando, como en el software que ven aquí abajo, donde genera pues algún tipo de evento, y ante ese tipo de evento se integra con la solución SCATI, en este caso, para que en ese grabador que está en oficina o que está en este caso en los ATMs, nos genere un evento en tiempo real y estar monitoreando algún proceso de ingeniería social, como están viendo en las imágenes, en la del centro fundamentalmente, la de la izquierda, un proceso de cambiazo, ¿no? Donde están cambiándole al señor la tarjeta. Es un caso más de integración entre diferentes sistemas que no es de seguridad, sino que es de riesgos operacionales, cómo esos eventos los podemos convertir y ponerle ojos a una operación de cajeros, para a partir de ahí notificar un evento. Como les decía al principio, ese modo proactivo ha cambiado la forma de trabajar. No tiene ningún sentido que estén monitoreando, como ven en este centro de monitoreo de aquí abajo, ubicado en Bogotá, que estén monitoreando todos los ATMs. Es que es inviable, es que no hay operador que esté capaz de estar viendo imágenes ya sean de ATMs, de bóvedas, en este caso de ATMs. Lo que es importante tener es cuando un evento sea sospechoso, ir a ese evento. Como comentaba Pedro, cuando hay un evento de sospecha en los temas de fraude interno, que lamentablemente pues siguen existiendo y tienen un coste reputacional importante para la entidad, pues en este caso es por ingeniería social y delitos cometidos por fraude externo. Es curioso como el año pasado se aumentaron, es algo que prácticamente se había olvidado, es un caso de éxito ya antiguo, pero por temas de pandemia pues se han ido produciendo quizás en México y en Colombia hemos visto como ha habido un mayor aumento, ¿no?, de este tipo de delitos por ingeniería social. Otro ejemplo, otro caso de éxito de utilizar esa inteligencia en los sistemas de vídeo es la trazabilidad con la propia operación, para agilizarles y minimizar esos costos operacionales que tienen en búsquedas de situaciones de reclamación, como la que comentaba Pedro. Es decir, asociar el vídeo a unos datos, que es la propia operativa, de tal manera que de manera centralizada ustedes buscan por la operativa, o mejor dicho, buscan por el número de tarjeta y automáticamente les sale la secuencia de vídeo asociada. Con esos datos incluso se pueden sacar estadísticas, datos, métricas para cuadros de mando, como les decía, de operaciones de ATM. Estamos agregándoles un valor impresionante a sus sistemas de vídeo por eso cuando les planteamos muchos de los fabricantes esa migración a IP, no es solo porque van a tener una muy buena calidad de imagen y van a ahorrarse en costos de cableado o lo que sea, sino porque ahora en el vídeo también viajan datos y esos datos van a servir para el negocio. De ahí que les trasladaba y la verdad es que me quedo muy satisfecho de que muchos de ustedes o muchas entidades también estén haciendo uso de otras áreas del área aparte del área de seguridad.
Eso es como hemos empezado, el dotar de inteligencia a los sistemas. La idea que les hemos planteado hoy es ahorrar costos, como ven, costes operativos, administrativos y mejorar el retorno de la inversión. E ir más allá de la seguridad, ver cómo esa evolución tecnológica les puede ayudar a todos ustedes pues, a mejorar esas decisiones de inversión y dándoles algunos tips de cómo pueden poner en práctica pues, situaciones que estamos viviendo en toda la banca latinoamericana. Por mi parte, por parte de Pedro, pues ha sido un placer. Hasta aquí lamento que me haya extendido tanto, pero vamos, fue apasionante algunas de las preguntas y todo, y con gusto estamos aquí, Pedro y yo, para dar respuesta a cualquier inquietud que tengan. Bueno, me parece que todavía está entrando algunas respuestas, pero con mucho gusto le podemos dar el contacto para que se comuniquen con ustedes y la presentación la vamos a estar compartiendo. Así que si no tienen ningún otro comentario, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Alberto, muchas gracias a FIBA, muchas gracias Katy y estamos en contacto. Buenas tardes. Claro que sí. Cuídense mucho. Muchas gracias David, a Tania, todos. ha sido un placer. Disculparnos que me extiendo a veces hablando de todo esto, pero vamos, es un placer como siempre estar con ustedes y a ver cuándo podemos volver a tierras cálidas de la Florida, a esos encuentros tradicionales y aquí estamos. Muchas gracias y lo dicho, les compartiremos lo que necesiten y aquí estamos para lo que necesiten. Muy gracias pronto, muy pronto. Nos veremos muy pronto. Eso espero. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y buen día. Nos veremos pronto. Buen día. Chao, chao. Chao, gracias.